Buenas tardes a todos de esta gente hermosa de la comunidad de Rayuelas Lacanianas. Y un día regresé a los vivos de los viernes. Estamos acá a punto de charlar con Violén Foapúpulo, la autora de Rayuelas Lacanianas. Mi nombre es Alejandra Quevedo. Y como todos los viernes hace muchos años, nos juntamos a las 16:30 a charlar un poquito sobre clínica psicoanalítica. Eso. Hola, ¿cómo va? Hola, y un día retornamos al Eso. equipo. Ahí está, ahí está. Acá estamos, otra vez. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ay, Fresco. ay, sí, hace mucho frío, mucho frío. Ay, Buenas tardes, Romina. Me ay, peiné toda. Bueno, hace mucho frío. Así que, bueno, nada, cuéntenos. terminando la semana con nuestra hermosa costumbre de charlar un ratito juntas sobre clínica. Ay, Beatriz, Mm. Linda, Inés. Sí, este punto de poder charlar sobre clínicas, sobre lo que fuimos, ¿no? Como atravesando en la semana, reflexionar. Hoy vamos a retornar a esa costumbre de un caso clínico al final, como para ilustrar lo que estamos diciendo. Que bueno, en distintas circunstancias estuvimos trabajando otros temas, como ustedes vieron economía, Ujú. epigenética e incluso todo el trabajo de Gabriela Florit en Córdoba, con fotografía y pacientes oncológicos. Entonces, bueno, estamos de vuelta aquí para trabajar hoy. Hoy especialmente vamos a retomar algo que con lo que empezamos, los primeros vivos que hicimos en el 2020. En otra vida. Otra vida, otra Sí. vida. Hoy estaba mirando al tercer día de la pandemia, unos cortitos que publicaba, 3 días de la pandemia, 6 días de la pandemia, contando ya lo que era la regresión, contando todo lo que iba a pasar en el aparato psíquico. Así que, bueno, nada, vamos a retomar desde Retomemos, sí, esto. ¿de qué se va a Sí. tratar el vivo de hoy? Hoy vamos a trabajar el inconsciente como, vieron que en general tiende a pensarse el inconsciente como esta instancia repetitiva, como casi como oscura, impenetrable, difícil, ¿no? Siempre pensada en términos de la pulsión de muerte. ¿M? Y hoy quiero trabajarla justamente como en su momento trabajamos el aparato psíquico, decíamos el aparato psíquico como un lienzo de pintor. ¿M? Y pensar Ujú. el aparato exactamente, ¿no? Como esa tela que hay sobre un bastidor, y esa tela a veces está bien resquebrajada, a veces, no sé, pasó mucho tiempo en un lugar muy seco y se fue agrietando. Hay telas que son maravillosas y brillosas, y entonces permiten que uno las pinceladas que da el inconsciente, ¿no? O Mm. incluso el yo, ¿no? Las partes conscientes del yo cuando sueña ¿no? Y como si uno fuera un pintor de su propia pintura, todo lo que uno va poniendo, hay a veces telas que favorecen esa pintura, pero la verdad es que muchas veces no encontramos ese punto en que lo inconsciente proyecta sobre esa tela y produce cambios en esa tela, es decir, cómo el inconsciente afecta el aparato psíquico y agrega cuestiones que pueden incluso cambiar la base, uno diría cambiar la textura de esa tela. Y eso que Mm. suena como muy metafórico, hoy lo vamos a trabajar en un caso, porque Bien. el inconsciente no es solamente, como decíamos, esa instancia ciega y oscura, eh, sino que el inconsciente es también el que genera las preguntas que el sujeto tiene. Un sujeto va andando por la vida, ¿no? Vamos a decir así, una persona va andando por la vida
y atraviesa, ¿no? Su infancia, mira a su madre, a su padre, a su tía, a su abuelo, avanza, va atravesando las distintas cuestiones, entra en la adolescencia, todo el tiempo mira, y lo que uno ve como analista o uno escucha es cómo ciertas preguntas quedaron allí como casi sin formular. El paciente nunca se dio cuenta de que se preguntaba esas cosas. Cuando empieza a haber un espacio de reflexión, empiezan a aflorar esas preguntas. ¿Por qué mi papá siempre hacía tal cosa? ¿Por qué mi mamá y mi papá tal cosa? ¿Por qué el abuelo? ¿Por qué? ¿No? Y hay, a veces eso no solamente tiene que ver con la historia de la familia, digamos, la célula inicial, ¿no? Sino también con situaciones que pasaban en los colegios. Tomemos nuestra realidad concreta, ¿no? Hoy veía en televisión que en Tailandia hubo nuevamente, como desgraciadamente está ocurriendo muchas veces, un joven que entró con un arma en un colegio y empezó a disparar. Cómo ese psiquismo de todos los niños que quedan, cómo se ve afectado, ¿no? ¿Qué preguntas se hacen? Y no es solamente por qué pasó esto. No es ese el tipo de preguntas que se hace el inconsciente, porque en general esas son las preguntas que se hace la conciencia, ¿sí? Cuando nosotros charlamos, reflexionamos, reflejo, digamos, ¿no? En comunidad decimos cómo puede ser que esto ocurriera, qué historia tendrá. Bueno, todas esas son las preguntas de lo consciente, de las partes conscientes del yo. Pero las preguntas que se hace lo inconsciente son siempre mucho más de detalle, ¿sí? ¿Por qué, no sé, supongamos, voy a inventar, ¿no? Ahora pensando en esta situación tan terrible, ¿no? ¿Por qué ese chico que yo había visto en el pasillo, en el colegio el día anterior, y que lo vi y hablaba tan animadamente con tal, al otro día se levantó y vino con un arma, por ejemplo? Ese brillo que tenía en los ojos o esa risa, ¿cómo puede ser que alguien pueda pasar de la risa al horror? Supongamos, ¿sí? Esas preguntas que son mucho más, si ustedes ubican, que yo a veces les he contado, ¿no? El significante es más como una referencia en un espacio. Sí, o Es algo, como cuando alguien escucha una noticia también de algo que pasa muy lejos y dice, ay, pero no sé por qué me ahí quedé está, pensando en la madre de ese chico, por ahí ejemplo, o está. me quedé mal, no sé por qué me quedé mal, pensé en sus compañeros, no sé, como eso que ya es más de Propio. uno, ¿no? Claro. Claro, tal cual. Mm, Eso que uno ve ahí, que uno se pregunta, siempre es singular. La pregunta general nos la hacemos todos más o menos las mismas, las conscientes, pero las inconscientes son siempre singulares y tienen que ver con el lugar, el punto de vista de cada uno. Entonces, ¿qué sucede cuando el inconsciente formula preguntas sobre lo que sucede? Que en base a esas preguntas, si las lleva adelante en un análisis, va mm, avanzando y seguramente va destruyendo, desarmando, desarticulando fantasmas que se ubicaron ahí para responder esas preguntas, ¿sí? mm, Mi papá hacía esto con mi mamá porque en realidad él era muy infeliz con mi mamá, ¿no? Entonces, bueno, la culpa era de mi madre, supongamos, ¿no? Y eso puede ser una respuesta fantasmática. Tal vez a ese padre le pasaban otras cosas. Tal vez mm, este chico que aparece con un arma en la escuela, ¿no? No es por algo solamente que le vino pasando ahora, sino algo que tal vez dató de mucho antes y alguna situación en particular lo hizo estallar, ¿no? O sea, mucho más al detalle, ¿sí? Pero cuando uno se hace una pregunta, en general la tapona con una respuesta. Por eso Lacan dice que el fantasma es una respuesta, ¿sí? Porque es una mm, formulación. Y tenemos que desarmarla. A veces hay que desarmarla porque no es esa la respuesta. Entonces, cuando yo les cuento, por ejemplo, les voy a contar un ejemplo de un caso para que veamos cómo retroactivamente esas, ¿no? Esas preguntas. Se trata de un paciente varón. Ese paciente, un paciente que viene
ha perdido recientemente a su esposa, joven, por una enfermedad, y ha sido tortuoso. Se amaban mucho, la verdad es que él la acompañó eh, realmente muy bien a lo largo del tiempo. Eh, no tienen hijos, eso implica, digo, solamente en qué sentido lo agrego, en que no hay nada de ella que él conserve salvo el recuerdo. ¿Pero el recuerdo de qué? Porque uno podría decir, bueno, el recuerdo, ¿sí? Pero el recuerdo, de nuevo, es algo de la conciencia. Es qué es lo que se recuerda de esa persona. Y eso es absolutamente singular, absolutamente, digo, a puertas cerradas, cuando alguien, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, ¿no? Perder a alguien muy, muy querido, ¿no? Eso es a puertas cerradas. Uno se acuerda cómo esa persona, no sé, agarraba el cafecito y hacía o venía, cómo ponía la mano para tal cosa. Son miles de detalles. ¿Qué recordaba este paciente en particular? Algo que le daba un dolor terrible, y es que ella muchas veces había dicho que ella amaba la vida, con lo cual fue muy terrible para él, porque, bueno, todas esas teorías, de nuevo, generales, ¿no? Que uno dice, bueno, si alguien ama la vida, puede con todo, ¿no? Y no, y a veces no. Y eso es parte de las tragedias, ¿no? Que ocurren. Entonces, cuando ella muere, empieza a atravesar el duelo en análisis. ¿Por qué? Porque él se ponía en situaciones de riesgo para hacer que lo maten, para estar con ella. Entonces, como estaba lleno de ira porque uno no entiende por qué tenía que morirse ella, por qué si hay tanta, bueno, está el texto típico, ¿no? ¿Por qué si hay tanta gente mala en el mundo se tenía que morir ella, que era una persona maravillosa, ¿no? Entonces él estaba lleno de ira y entonces pasaba cualquier situación de tránsito y él se bajaba del auto dispuesto a agarrarse a puñetazos con quien tuviera que, y si era una persona más potente, más grandota que él, mejor. Mejor. Y cuando empezamos a trabajar esto, ¿no? De hundirse en el querer morir, pero que ese querer morir es para estar vivo con ella, es decir, que era un falso morir. Cuando empezamos a desarmar esa idea imaginaria, me quiero morir y terminar con todo, sí, por supuesto hay un aspecto en que eso está, pero hay otro aspecto que es quiero estar vivo con ella de nuevo, vivos los dos, ¿no? Entonces, él era muy rígido durante la vida con ella, rígido, muy, muy típicamente lo que llamaríamos obsesivo, ¿no? En ocasiones de disfrute se las había perdido porque tenía que trabajar, porque tenía que hacer esto, porque tenía que hacer lo otro, y por supuesto se llena de sentimientos de culpa de cómo pude haber perdido esa oportunidad de estar con ella, ¿no? Esos años, pocos, no tantos, que estuvieron juntos. Y lo que empieza a ocurrir en este último momento es que él empieza a sentir de repente algo por alguien. Por supuesto que hay un rasgo en común con la esposa fallecida, por supuesto, y estas son las cuestiones de patrimonio de lo inconsciente, ¿sí? Pero por primera vez, él, que no sabía qué era eso que decía su mujer de amar la vida, ¿sí? ¿Qué es eso? A ver, hay que trabajar, hay que hacer, no, como que él no se cuestionaba la vida, era amar la vida, ok, esto es de ella, pero ¿qué es eso? Decía él. Y por primera vez aparece eso, ¿no? Empieza a cambiar ese lienzo de pintor, como les digo, ¿no? Empieza eso que era tan obsesivo, esa tela, uno diría que estaba tan estirada ahí adentro, sobre el bastidor, empieza a ser más porosa, a permitirse contradicciones, a que de repente él se le ocurre una idea de, no sé, con esta nueva persona, ¿no? Puede ser un simple llamado telefónico y aparece toda la culpa
no, Mm, ¿cómo voy a hacer esto? No, no, digamos, que venga a la casa de visita es, solamente de visita es un horror de sensación, de culpa en relación a su esposa, y bueno, y fíjense cómo el amar la vida empieza a efectuarse en él, el amar, ¿no? Como parte de la vida del seguir viviendo. Por supuesto, ujú, en un sentido muy diferente, son amores diferentes y también aparece esta fantasía, ¿no? Que a veces hay, y por eso la culpa, ¿no? De la voy a reemplazar, ¿no? mm, Y la única que es única es la madre. Así que fíjense cómo esto es, la culpa es altamente edípica. Muchas veces me han preguntado, porque yo siempre digo que eh, eh, ustedes van a evaluar la cantidad cuantitativa de sentimiento de culpa, que eso les va a permitir ver la cantidad en que está unido a la madre, ¿no? Y me han dicho, pero mm, ¿cómo puede ser? ¿O de dónde lo sacás? Y esto es experiencia clínica. Eh, ¿Por qué? Porque madre es la única que hay una sola y no se la puede reemplazar, ¿no? Aparecen suplencias cuando esa función materna no funciona, pero mujeres, hombres, LGBT, parejas, personas alrededor nuestro, bueno, eso sí puede haber varias, pero nunca va a ser reemplazable. Pueden ser sustituibles en la función, en que puede ser que alguien vuelva a rehacer su vida. Sí, claro. Reemplazable no, porque cada una de esas parejas tiene un mm, rasgo particular, ¿no? Y esto es en la lucha contra el sentimiento de culpa, donde él se siente tan mal de proseguir. ¿Eh? ¿Cómo mm, puede ser que yo siga si yo no era el que quería vivir, sino ella? ¿No? Esto lo que produce, digo, esas preguntas de lo inconsciente, producen retroactivamente sobre el aparato psíquico una reconfiguración. Y entonces esa persona, habida cuenta de las experiencias que se vaya permitiendo atravesar y que se enlacen a la pulsión de vida, van a producir un efecto muy benéfico en el aparato psíquico, y alguien que tal vez estaba caracterizado por estos rasgos obsesivos, puede terminar siendo una persona, digamos, con una estructura muchísimo menos rígida, muchísimo más flexible, ¿m? Debido a, bueno, las situaciones terribles que le han pasado. Entonces, en ese aspecto yo les digo, el inconsciente es una potencia a condición que escuchemos las preguntas que tiene y que las llevemos adelante, que no le tengamos miedo a las preguntas que ese mm, inconsciente hace, porque es solo por ahí que el sujeto va a poder resolver los grandes enigmas que tiene. Es solo por ahí. Entonces, mm. hay que ver cuál es la pregunta que está en juego, la o las preguntas que están en juego. Así que bueno, Sí, a veces armarlas también es trabajo del análisis porque el paciente no viene preguntándose la pregunta que estás diciendo que hay que tal trabajar, cual, ¿no? tal cual. Uno tiene que pensarlas, laburarlas, digo, porque por ahí uno dice, ah, pero mi paciente no me trae preguntas. No, Tal la cual. tenemos que trabajar muchísimo, hay que Exacto. pesquisarla y trabajarla. ¿Cómo se pesquisan? Se agarra el síntoma por el que viene, se produce la rememoración, Ujú, vamos hasta a las situaciones iniciales, ¿no? A dónde nos lleva la asociación libre, y ahí vemos dónde se detuvo, qué es lo que está repitiendo, porque eso que está repitiendo es que no entiende, por eso es que lo repite y lo repite, porque lo que no entiende, ahí, ese enigma, ahí hay que construir la pregunta. ujú. Gracias, Ale, está buenísimo eso. Sí, sí, tal cual. Bueno, Qué bueno. Bueno, cortito y al pie. pero Cortito. conciso Eh, siempre, cortito pero poderoso. Violet nunca nos deja sin mil preguntas a nosotros. Bueno, gracias a todos por estar. Recuerden que pueden entrar a violainefuapupulo.com.com. Punto com.
Sí, Si quieren saber las novedades, la agenda sobre los libros o hacer los cursos de perversiones o fantasma que están ya para hacer de manera asincrónica en la web. Y nos vemos el viernes próximo a la misma hora por el mismo canal. esto. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Adiós.